Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a Crosspoint Español. A todos los que llegan con un corazón agotado y quebrantado, Crosspoint Español abre sus puertas de par en par. Le damos la bienvenida a nuestra iglesia, donde nuestra misión es apuntar nuestra comunidad hacia Jesús. Este jueves pasado comenzó oficialmente la temporada de primavera. Y todos los que salieron de Spring Break la semana pasada, pues yo espero que hayan descansado, que hayan disfrutado su tiempo libre y que bueno que Dios fortalezca sus corazones ahora que llegó el tiempo de volver a la realidad. Hoy continuamos nuestra serie Pacto, Promesa y Pueblo, la fidelidad de Dios en la vida de Abraham. Estas últimas 8 semanas, ya llevamos 8 semanas, ya estamos a mitad de serie. Estas últimas 8 semanas hemos visto a través del libro de Génesis cómo Dios llama a Abraham, cómo Dios inicia un pacto con él y cómo a través de diferentes situaciones Abraham o actúa con fe, lleno de fe y confía en las promesas de Dios y Dios lo bendice por su fe. O Abraham actúa con temor, trata de arreglárselas por su cuenta y paga las consecuencias. Hemos visto eso en las últimas semanas y también hemos visto que a través de las altas y las bajas de Abraham, lo único que permanece constante es el compromiso que Dios tiene con Abraham. Eso es lo único que no cambia. Ya sea que Abraham sea fiel o que no lo sea, ya sea que meta la pata bien metida. Aunque Abraham no sea fiel, Dios nunca lo deja de ser. Dios nunca deja de ser fiel. Pues en el pasaje de hoy también vamos a ver, ¿se pueden poner filosóficos conmigo un momentito? Vamos a ver cómo el carácter de Dios no es limitado, como en el caso de nosotros. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una tendencia peligrosa a ver a Dios de acuerdo a nuestros prejuicios. Y nosotros siempre queremos formar un Dios de acuerdo a los prejuicios que nosotros tenemos. Y por eso hay algunas personas que solo hacen énfasis en la justicia de Dios y siempre predican un Dios enojado. Mientras que hay otros que solo hacen énfasis en la gracia de Dios. Pero mire, Dios no es el ogro que muchos dicen que Él es. Y Dios tampoco es el abuelito que te deja hacer lo que te da la gana. En Dios, el juicio y la misericordia se encuentran perfecta y plenamente. Les dije que me iba a poner filósofo. Podrían buscar sus Biblias en Génesis 18. Si nos visitan esta mañana y es su primera vez viendo una Biblia, no le va a dar trabajo. Es el primer libro de la Biblia. Abra su Biblia en el libro de Génesis, busque el capítulo 18. Hasta ahora en esta serie hemos visto cómo Dios llama a Abraham a salir de su tierra natal. Hemos visto cómo Dios le promete que le iba a dar una tierra y le iba a dar descendencia, una descendencia que iba a ser imposible de contar a un hombre que a sus 75 años todavía no tenía hijos. Pues Dios también le promete a Abraham que él iba a ser el Dios tanto de él como de su descendencia. Qué promesa tan dulce. Eso es lo que yo le pido al Señor cuando pienso en los hijos míos. Que no solo sea el Dios mío, sino el Dios de mis hijos. Y que sea verdad que mis hijos no se estén haciendo los creyentes, sino que de verdad se adueñen de esa fe. ¿Usted quiere esa promesa? Amén. Dios le promete a Abraham que va a ser Dios de él, de su descendencia, y por eso Dios llama a Abraham a que viviera en obediencia y a que confiara en él en todo momento. Pues mire, a lo largo de esta serie hemos visto que Dios sigue confirmando su pacto con Abraham una y otra vez. Se le aparece y le dice, mire, yo tengo un pacto contigo. Y cada vez le revela más y más detalles sobre ese pacto. Si recuerdan el domingo pasado, vimos que Dios estableció la circuncisión como señal externa de ese pacto que hizo con Abraham y con su pueblo.
Y también vimos que Abraham fue pronto para obedecer, se circuncidó él y circuncidó a todos los varones de su casa, a pesar de que ya para entonces tenía 99 años. Pues a través del pasaje de hoy, lo que yo espero, lo que yo deseo para ustedes, es que nosotros conozcamos a este Dios que es el juez del que se revela en contra suya, pero también perdona al que se le acerca con un corazón arrepentido. ¿Podrían orar conmigo? Señor, te necesito. En este momento, Señor, delante de tu presencia tengo conciencia de mi debilidad y de mis limitaciones, Señor. Te necesitamos en esta mañana, por eso pedimos que tú hagas la obra. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y abra nuestros corazones para que nosotros primero que nada podamos entender tu palabra y para que, Señor, nosotros podamos conocerte mejor y podamos amarte más y podamos ser más como Jesús. Es en su nombre que pedimos que hagas todas estas cosas. Amén. La Universidad de California en Los Ángeles, ¿cuál es esa? UCLA. Ellos reportan el caso de una joven a quien le ponen el seudónimo de Cristina. Ese no es el nombre verdadero de ella. Cristina, en un punto de su carrera universitaria, ella empezó a tener dificultad concentrándose en sus estudios. Pues como resultado bajó las notas, bajó las calificaciones. Mire, yo fui estudiante de universidad hace un año. Como el otro día, ¿verdad? Yo me doy cuenta que la vida universitaria confronta a uno con la realidad. Quizás en la escuela te daban una oportunidad y te regalaban una B cuando te merecías una C. Me pasó a mí. A mí me regalaron más de una nota. Pero ese ya no es el caso en la universidad, ¿verdad que no? Tus notas van a reflejar tu desempeño verdadero. Y para muchos estudiantes sabemos que la vida universitaria pues se convierte en una vida de fiesta, en una vida de borrachera y muchas veces como resultado las notas bajan, ¿verdad que sí? Pero si usted piensa que ese fue el caso con Cristina, se habría equivocado. Cristina empezó a bajar las notas después de enterarse que su padre había sido detenido en una parada de tráfico y había sido deportado a México. Su padre era quien sostenía a la familia económicamente. Y por eso la familia tuvo que mudarse, tuvieron que vivir en condiciones más precarias y además Cristina, siendo la hija mayor, tuvo que asumir más responsabilidades y tuvo que ponerse a trabajar para ayudar en la casa. ¿Verdad que ahora la situación de Cristina hace más sentido? Lo que al principio parecía ser descuido académico, lo que parecía ser una falta de compromiso con los estudios, en verdad era una vida que había sido trastornada por una pérdida repentina. Eso fue lo que le pasó. Y como Cristina, hay muchas personas que, aunque nosotros no nos demos cuenta, están pasando una lucha difícil en su vida. Usted nunca sabe. Y yo creo que el pasaje de esta mañana nos va a enseñar que cuando nosotros no conocemos todos los detalles, somos prontos para juzgar. Pero cuando entendemos el caso con más profundidad, eso cambia la actitud de nuestros corazones. Yo he experimentado eso. En Génesis 18 vamos a ver que Dios reafirma su promesa a Abraham. Qué bueno es un Dios que sigue reafirmando su promesa y te lo recuerda cuando las cosas todavía no han cambiado. Uno necesita esa garantía de parte del Señor. Pues en Génesis 18 Dios reafirma su promesa a Abraham y después de darle ese regalo inmerecido, Dios le revela a Abraham que tiene el plan de destruir a Sodoma, la ciudad de Sodoma. En ese momento, Abraham pudo haber asumido lo peor. Abraham pudo haber pensado, bueno, se lo merecen. Yo sé cómo son, yo sé cómo es la cosa ahí. Esa destrucción la mandaron a buscar por Amazon.
Y- pero eso no es lo que hace Abraham. En lugar de endurecerse, Abraham intercede por Sodoma. No solo por los creyentes, por la ciudad entera. ¿Usted sabe por qué? Porque la gracia que Abraham recibió transformó su manera de ver a los demás. Y así como en el caso de Cristina, cuando conocimos la realidad, eso cambió nuestro juicio por compasión, ¿verdad? Pues de esa misma manera, aquí nos vamos a dar cuenta de algo que es todavía más profundo. Mire, si nosotros recordamos regularmente la misericordia que hemos recibido de parte de Dios, aunque nosotros no sepamos todos los detalles de lo que esté pasando con las personas, cuando nosotros recordamos esa gracia gratuita que hemos recibido, nosotros dejamos de ser jueces y nos convertimos en intercesores. No sé si el silencio es que entendieron o que hay que decirlo otra vez. Si nosotros recordamos regularmente la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. ¿Quiénes han recibido misericordia de parte del Señor aquí? Cuando usted es una persona que medita en la misericordia que ha recibido, aunque usted no sepa todos los detalles de lo que esté pasando con las demás personas, si usted recuerda esa gracia gratuita, usted deja de ser juez y se convierte en intercesor. El Señor le da un corazón de sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene conciencia de que ha recibido compasión, también ofrece compasión. Si usted reconoce la misericordia que ha recibido, se lo voy a seguir diciendo hasta que se le pegue. Si usted reconoce la misericordia que ha recibido, Dios va a poner en usted un corazón de sacerdote, un corazón intercesor. Ese es el tema que vamos a descubrir a través de Génesis 18. Es un capítulo extenso, 33 versos. Así que voy a dividirlo en dos secciones principales. Voy a ser más breve al principio porque quiero que le demos la mayoría de nuestra atención a la segunda mitad. ¿Me dan el permiso? Bueno, así que vamos a comenzar con la primera sección, que es donde conocemos los visitantes especiales que llegaron a casa de Abraham. Génesis 18. La Biblia que estoy leyendo, la Nueva Biblia de las Américas, titula este pasaje Promesa del nacimiento de Isaac. Comenzando en el verso 1, dice: el Señor se le apareció a Abraham. ¿Se le apareció? El Señor, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. El texto en el original hebreo lo llama por nombre. Dice con claridad que fue Jehová. Usa el nombre divino, quien se le apareció aquí, como vemos, acompañado por 2 ángeles. Pues inmediatamente Abraham les muestra una hospitalidad generosa. Él los recibe, él les ofrece comida, bebida, descanso, porque él se daba cuenta, aunque no lo dice explícitamente, yo creo que Abraham se daba cuenta de la identidad de sus visitantes. Eso es lo que yo creo. Mientras ellos comían, pues uno de los visitantes, uno de los ángeles, reafirma la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Le dice que su esposa Sara iba a tener un hijo de él dentro del espacio de 1 año. Mire, el autor de Génesis, ¿quién es el autor de Génesis? Moisés, muy bien. Moisés se asegura de que nosotros recordemos que ese nacimiento sería un milagro. Nos dice en el verso 11, les dije que iba rápido. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se iba a necesitar que Dios hiciera un milagro, porque
Sara no solo era anciana y posmenopáusica, Abraham tenía también 10 años más que ella. Y si me permiten, parece que la intimidad entre ellos ya era cosa del pasado. Eso es lo que parece sugerir el verso 12, cuando dice que Sara se rió para sus adentros diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Yo creo que esta risa de parte de Sara no era una risa burlándose de lo que Dios le había dicho. Si hubiera sido, las circunstancias habrían sido diferentes. Yo creo que en todo caso ella se estaría burlando de ellos mismos como pareja. Imagínate a nosotros con esas cosas a esta edad. Esta risa de Sara pues era una combinación pues de duda con asombro y quizás hasta resignación después de haber esperado tantos años. Pero el Señor responde la risa de Sara en los versos 13 al 15. El Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja. Hay algo demasiado difícil para el Señor. ¿Me puedo poner pentecostal un momentito? Lea eso conmigo. Hay algo demasiado difícil para el Señor. Absolutamente no. Volveré a ti al tiempo señalado y por este tiempo el año próximo y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído, dijo el Señor. ¿No le ha pasado a usted que usted queda en una posición que le da tanta vergüenza que uno niega haber hecho lo que hizo? Me ha pasado a mí. Pues aquí pues lo que vemos es la fragilidad del ser humano y vemos la paciencia de Dios. Pero a pesar de las dudas de Abraham y de Sara, la promesa que Dios les había hecho permanecía firme. Si usted recuerda el domingo pasado, ¿quién fue el primero en reírse cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo? Abraham fue el primero que se rió. Y pero Dios resalta la risa de Sara aquí, pero no lo hace para avergonzarla. Yo creo, este es mi, wow, la palabra se me fue. Estoy especulando. Yo creo que Dios no resaltó la risa de Sara para avergonzarla, sino porque el nombre que Dios designa para este hijo, Isaac, este nombre en el original hebreo significa Él reirá. Él reirá, Isaac. Y mire, a través del poder y la fidelidad de Dios, la risa de Sara y de Abraham, que al principio era una risa de incredulidad, se convirtió en una risa de felicidad por el cumplimiento de la promesa de Dios. Mira, hay personas en tu vida por quienes tú estás orando para que el Señor los salve. Hay personas en tu vida por quienes tú estás orando para que el Señor los salve que parecen estar tan endurecidos que la noción de que ellos vengan al Señor hasta da risa. ¿Existen esas personas en tu vida, en tu corazón? Pues yo quiero que sepas que Dios es poderoso para convertir nuestra risa de incredulidad a una risa de celebración. Sigue orando. Sigue orando. Bueno, en esta primera sección hemos visto a Abraham y a Sara recibiendo bendición y recibiendo seguridad de parte de Dios a pesar de las dudas que tenían. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Pues ahora en la segunda sección vamos a ver que un corazón que ha recibido bondad y ha recibido misericordia de parte de Dios, también es un corazón que muestra misericordia para con los demás. Así que esta segunda sección la voy a dividir en 3 partes. Voy a comenzar por ¿cuál? Por la primera, donde Dios comparte su revelación con Abraham. Vamos ahora al verso 16.
El verso 16 dice, los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlo. Ya están saliendo de la casa, están de camino. Los dos ángeles siguen en dirección de Sodoma. Pero el Señor está con Abraham en su casa. El creador del universo. El que sostiene su vida, respiro tras respiro, instante tras instante. El creador de la vida, el que conoce todos nuestros secretos. Esa persona estaba al frente de Abraham en su casa visitándolo. Y Dios le habla a Abraham con ternura. Dice en el verso 17, el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Es retórico, por supuesto que no. Y el Señor no oculta su voluntad de Abraham porque Abraham está en un lugar privilegiado. Dice, ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. ¿Quiere usted honrar al Señor? Enseñe a sus hijos a honrar el camino del Señor. Usted no es Dios, usted no puede garantizar la salvación de absolutamente nadie, pero cumpla su parte enseñando a sus hijos el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Dios está tratando a Abraham como alguien a quien tiene en tanta estima, de que a pesar que Él es Dios, a pesar de que Dios podría estar proclamando lo que va a hacer desde el trono con todos los ángeles delante de Él de una manera temible, Dios le habla de cerca, de una manera que Él puede entender. Es como si le estuviera diciendo, mira, esto yo te lo digo a ti porque tú eres uno de los míos. Amada iglesia, yo quiero que tú sepas que ese amor no se limita a Abraham. Dios te ama a ti con ese mismo amor. El amor que Dios tiene para con su pueblo es tan grande que nosotros los que hemos conocido al Señor tenemos acceso a su revelación. ¿Usted sabía eso? Que usted tiene acceso a la revelación del Señor. ¿A través de qué profeta? Está bien cerca de usted. Aquí tenemos la revelación del Señor, la revelación perfecta, completa, un canon cerrado. Nuestro Dios se revela de esta manera completa y personal a los que hemos entrado en pacto con Él. Sepa eso. Pues mire, en el verso 20, Dios empieza a contar la razón de su visita. Le dice, el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Lo primero que sucede aquí es que la gente bien inteligente, los eruditos que conocen hebreo, dicen que la palabra que se usa para clamor es la misma palabra que se usa cuando un pueblo sufre bajo opresión. Y dice que, Sodoma fue denunciada por personas que sufrieron bajo Sodoma. ¿Están conmigo? ¿Entienden lo que digo? Que no fue que Dios, bueno, por supuesto Dios es omnisciente, vamos a hablar de eso en un momento, pero que encima de todo eso, Sodoma fue denunciada por sus víctimas. ¿Bien? Ahora, el autor de Génesis nos ha estado preparando para esta parte. ¿Quién es el autor de Génesis? Moisés. Si ustedes recuerdan, hace unas cuantas semanas nosotros leímos en Génesis 13 que
Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. ¿Puedo pausar un momento para permitir que la palabra del Señor renueve nuestras mentes? ¿Qué cree usted? Aunque no lo crea. Mire, los que nos criamos en la iglesia, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? Los que nos criamos en la iglesia, cuando pensamos, cuando oímos sobre el pecado de Sodoma, la mente se nos va a un sitio en específico. Lo primero en lo que pensamos es el hecho de, bueno, lo que pasó. Los sodomitas trataron de agredir sexualmente a los ángeles que llegaron para rescatar a Lot y su familia. Dese cuenta de la gravedad de la ofensa. Primero que nada, para que nadie me malinterprete, yo quiero decir con toda claridad que en Crosspoint Español nosotros afirmamos la ética sexual bíblica. ¿Entiende eso? Nosotros afirmamos la ética sexual bíblica. En Efesios 5, ya estoy ahora en el Nuevo Testamento. En Efesios 5, Pablo nos exhorta, nos dice que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes. ¿Cuál es el estándar bíblico? Que la inmoralidad, avaricia y toda impureza ni siquiera se mencionen. Somos culpables de pecado sexual ante el Señor cuando hacemos chistes sobre eso, sobre el pecado sexual. Usted se da cuenta de cuán bajita es la barra, de lo fácil que es usted ofender al Señor. Todos nosotros aquí. Yo estoy ahí. Yo ofendo al Señor a diario y yo tengo que confesar mis pecados a mi esposa. Pues Pablo nos dice que la inmoralidad, toda impureza, avaricia, ni siquiera se mencionen entre ustedes. Me están mirando bien raro como si yo fuera la única persona que fuera culpable de eso. No me están preocupando, ¿verdad? Pero es que ese es el estándar de Dios, la pureza absoluta. La pureza absoluta. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. O sea, se espera que en el pueblo de Dios no seamos groseros unos con otros. Para los que no son de Puerto Rico, a mí me encanta usar esa expresión, ser carne puerco. Usted como cristiano no debe ser carne puerco con su hermano. ¿Sabe por qué? Pablo dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro. La palabra avaro es llana, avaro, no es avaro. Avaro, digan conmigo, avaro. Ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas. ¿Sabe por qué? Por causa de estas cosas, por causa del pecado sexual, por causa de la inmundicia, de la avaricia, de las groserías, de la impureza, de la inmoralidad, de las obscenidades. Por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. ¿Quedó claro? Crosspoint Español afirma la ética sexual bíblica. Y quiero aclarar eso. ¿Sabe por qué? Por lo que estoy a punto de decir. Cuando Dios mismo habla sobre el pecado de Sodoma, el pecado sexual no fue la raíz. El pecado sexual fue la consecuencia de otros pecados previos que estaban más arraigados en ellos. Yo no me lo inventé. Está en la Biblia. Ezequiel 16.
Si está conmigo, versos 49 y 50, Dios dice, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. ¿Cuál fue la iniquidad? Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Se parece a los Estados Unidos de América. Arrogancia, abundancia de pan, completa ociosidad, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi las hice desaparecer. Arrogancia, estar empachado en tu propia abundancia y cerrar tu corazón en contra del vulnerable. Si nosotros vivimos en abundancia y endurecemos nuestros corazones en contra de los vulnerables, del huérfano, de la viuda y del extranjero. Esas son las categorías bíblicas. Aquí hay cero política. Si nosotros vivimos en abundancia y cerramos nuestro corazón en contra del vulnerable, del huérfano, de la viuda, del extranjero, eso es igual de grave que desobedecer la voluntad de Dios en cuanto a su diseño para la sexualidad humana. Y lo voy a tener que decir otra vez, porque el 87.3% de ustedes no. Lo voy a leer aquí, porque yo tengo un manuscrito. Si nosotros vivimos en abundancia y endurecemos nuestros corazones en contra de los vulnerables, el huérfano, la viuda, el extranjero, eso es igual de grave que desobedecer la voluntad de Dios en cuanto a su diseño para la sexualidad humana. Por eso, muchos de nosotros estamos así de cerquita de cometer el pecado de Sodoma. Muchos de nosotros que vamos a la iglesia, estamos muy cerca de cometer el pecado de Sodoma y no nos hemos dado cuenta. Y Dios toma eso en serio. Dios toma esto tan en serio que en el verso 21, Dios le habla a Abraham como si fuera hombre. Él le dice, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. ¿Sabía Dios ya en ese punto? Absolutamente. Pero Dios es tan misericordioso que Él no impone su juicio hasta que tu desobediencia es un dato comprobado. Dios nos da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Ninguno de nosotros va a poder decirle al Señor, no me diste la oportunidad. También podemos ver que cuando Dios comparte esta información privilegiada con Abraham, pues este es un tipo de invitación. Dios le dice, mira, tú eres de los míos, te voy a decir lo que estoy a punto de hacer, pero eso es más que compartir información, era como que invitándolo a que él compartiera, a que Abraham compartiera lo que había en su corazón en cuanto a esa situación, y entonces eso lo lleva a interceder por Sodoma. El verso 22 nos dice que los hombres, o sea, los dos ángeles, se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Yo no me recupero de esto. Dese cuenta de la manera en que la misericordia de Dios estaba protegiendo la vida de Abraham en ese momento. Si nosotros estuviéramos al frente de Dios en su santidad, nos achicharramos todo. No estoy relajando. El discípulo Juan, durante el tiempo de Jesús en la tierra, él estuvo tan cerca de Jesús que se recostaba en su hombro. Jesús muere, resucita, asciende al cielo alrededor del año 33 después de Cristo. Juan se convierte en testigo del Señor, pasa 60 años
predicando al Señor, sufriendo por el Señor, lo tratan de matar, lo meten en un caldero, sobrevive eso, como no se muere, lo destierran a una isla, a la isla de Patmos. Y allí él se encuentra al Cristo resucitado, a su amigo de siempre. Y al encontrarse a su amigo de siempre, cayó como muerto. Así que yo quiero que usted se dé cuenta de que Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y cuando el Señor nos salva y nos transforma, nos da humildad y nos da confianza también. Nos da una confianza humilde y una humildad confiada. Dice, Abraham se acercó al Señor. Es como cuando hay un juicio y el abogado y el fiscal se acercan al juez. Le dicen, en verdad, destruirás al justo con el impío. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera, lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. A Dios no le molesta que Abraham le pregunte eso. Porque Dios conoce el corazón de Abraham. Él sabe que la intención de Abraham con esta pregunta no es poner en tela de duda la justicia de Dios. Eso no es lo que Abraham está haciendo. Cuando Abraham hace esta pregunta, el juez de toda la tierra no hará justicia. Esto es una pregunta obviamente retórica. Una pregunta que se responde sola. Abraham sabe en su corazón que ninguna decisión que Dios tome, ya sea para salvar o para juzgar, ninguna decisión va a ser en violación al carácter justo del juez de toda la tierra. Ninguna. Por eso usted puede confiar sus familiares a las manos del Señor. Porque el Señor siempre va a hacer lo correcto, lo justo, lo bueno. Y es por eso que Él es el juez de toda la tierra, porque los jueces de esta tierra, pues uno los puede comprar, uno los puede sobornar, pero es imposible sobornar o corromper al Dios que es creador de todo y lo sabe todo, lo sabe todo. ¿Sabe cuánto sabe Él de usted? Más de lo que usted sabe sobre usted mismo. El rey David declara en el Salmo 139, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Eso como que da un poquito de miedo, ¿verdad? ¿Sabrá el Señor eso que yo pensé ese día? Ahora, al otro lado de esto, es que el Señor conoce todas. El Señor lo conoce todo. Nosotros juzgamos injustamente porque no conocemos todas las circunstancias, no conocemos todos los detalles. Pero oiga esto, aquí es donde más filosófico me voy a poner. Toda la información que ha existido, existe y esté por existir. Toda la información a través de toda la historia. Toda la información que jamás haya existido, exista o jamás existirá en el futuro. Toda esa información está completamente explícita delante de nuestro Señor y por esa razón Él es el juez de toda la tierra. Pero algo muy importante de lo que nos tenemos que dar cuenta aquí es que no es que Abraham esté tratando de persuadir a Dios a que haga lo correcto. Absolutamente no. Abraham se daba cuenta de algo que para nosotros es un concepto que no entendemos mucho. Se los digo. Nadie quiere que se lo diga.
Háganme quedar bien que esto está en YouTube. Se los digo. Gracias. Que rogarles a ustedes. Abraham se daba cuenta de un concepto que nosotros no entendemos mucho. El concepto de la responsabilidad corporativa. Mire, yo recuerdo que muchas veces en la escuela la clase entera terminaba pagando por el mal comportamiento de unos poquitos. ¿Alguna vez le pasó a usted? Yo recuerdo en el grado 12, en el 1900, la mayoría de nosotros nos estábamos portando bastante mal ese día. En cuanto a su pastor, pues está la quinta enmienda a la cual me aferro. Y pues nos portamos bastante mal hasta el punto que uno de nosotros, no fui yo, hizo llorar a la maestra de inglés. La hizo llorar. Y en ese momento nos enviaron a todos a lo que llamábamos el salón hogar, donde nuestro maestro de salón hogar procedió a ponernos como chupa a cada uno de nosotros individualmente. Tú eres así, cada cual se llevó un insulto, yo me llevé uno también. Toda la clase pagó por la ofensa de unos pocos. Ese concepto de responsabilidad corporativa no se nos enseña mucho en los Estados Unidos porque pues aquí somos más individualistas. Pero aquí Abraham, estando en la presencia de Dios, él se da cuenta de eso y él se permite el atrevimiento de explorar ese concepto de lo que es la responsabilidad corporativa. Pues mire, quédese conmigo aquí. Abraham quiere saber si de la misma manera que los muchos pueden pagar los platos rotos de los pocos. ¿Están conmigo? Abraham quiere saber si de esa misma manera sería posible que el concepto pudiera aplicar de manera invertida. Si es posible que la vida recta de unos pocos pudiera cancelar la culpa de muchos. Dios le responde en el verso 26. Si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Se pegó Abraham. Se puede entonces, ¿verdad? Bueno, Abraham conoce la situación en Sodoma. Abraham sabe que Sodoma está en candela. Y sabía que su sobrino estaba viviendo allí con su familia. Por eso él procede a probar hasta dónde podía llegar con esa idea. Verso 27, esto es súper interesante. Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? El Señor respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hallen allí 20. Él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y volvió a su lugar. A mí me encanta el fin súbito de esto. Y se fue. Amén. Hay luz al final del túnel. Ya pronto termino. Mira, hay 2 cosas con las cuales yo quiero concluir al leer esta parte. Mire, cuando el Señor le revela su pecado
y usted mortifica su pecado, usted muere a ese pecado y usted se dedica a vivir para Dios. Cuando usted hace eso, cuando usted mortifica su pecado y se dedica a vivir para Dios, aunque haya pasado de moda, aunque nadie más esté obedeciendo al Señor, aunque nosotros nos veamos fuera de lugar en este mundo en el que estamos viviendo, mire, nuestra vida de obediencia probablemente es la razón por la cual Dios no ha destruido Orlando. Recuerde eso cuando luche con el pecado. Yo me lo voy a recordar. Mire, para citar uno de los comentarios que estoy usando, la vida de los justos importa. Nunca pienses que vivir una vida piadosa en esta época no cuenta. Cuenta. Vivir para el Señor. La, la guerra espiritual más importante en la cual nosotros estamos envueltos es la guerra por someternos a la voluntad de Dios. ¿En qué área de tu vida te está llamando Dios a someterte a Él? Déjame mirar a todo el mundo para que nadie diga me miró a mí a propósito. ¿En qué área de tu vida te está llamando Dios a someterte? Hasta mamá voy a mirar. ¿En qué área de tu vida te está llamando Dios a someterte a Él? Bueno, y entonces el segundo punto con el cual quiero concluir es que, mire, Abraham llegó a ¿cuántas personas? ¿Bajó a cuántas? A 10. A 10. Y una vez llegó a 10, paró, dejó de interceder. ¿Por qué? Bueno, me permiten especular. Okay. En este momento usted va a oír la opinión de Miguel Medina. ¿La opinión de Miguel Medina es inspirada por el Espíritu Santo? Absolutamente no, yo puedo estar bien equivocado. Esto es lo que nunca se equivoca. Voy a especular, ustedes juzguen lo que voy a decir y decidan recibirlo o no. Esto no está en la Biblia. Miren, las tradiciones rabínicas, estoy hablando ya de la religión del judaísmo, las tradiciones rabínicas enseñaban que 10 era el número mínimo que se necesitaba para tener una sinagoga en la ciudad. ¿Sería esa la razón? Posiblemente, no sabemos. Ayuda a saber eso. Pero mire, quizás Abraham pensó que si el número no era suficiente para tener una sinagoga, entonces el destino de Sodoma iba a tener que ser decidido por la rectitud de un hombre, su sobrino Lot. Pues él estaba mejor que los sodomitas, pero la rectitud de él era relativa. Estaba mejor por comparación. En un salón de gente que todos sacaron F, el que saca C es inteligente. Y Abraham, con buena razón, no confiaba en la rectitud de Lot. Y Dios salvó a Lot, Dios salvó a sus hijas, pero Sodoma no se salvó del juicio de Dios, como vamos a ver. ¿Te alegras por eso, mamá? Dijiste a mí. Tengo que molestar a mamá. Es mi mamá. Sodoma no se salvó del juicio de Dios. Y parece que Abraham dejó de pedirle a Dios que bajara el número porque él no podía concebir que la rectitud de un solo hombre fuera suficiente para cubrir la culpa de muchos. Veo bombillas prenderse. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Me pregunto si era que él no podía concebir que la rectitud de un solo hombre fuera suficiente para cubrir la culpa de muchos. Ahora, yo creo que si él le hubiera preguntado a Dios eso,
Si él le hubiera preguntado a Dios si la rectitud de uno sería suficiente, Dios le habría respondido, sí, pero tiene que ser el hombre correcto. Amada iglesia, en esta mañana yo te presento a ese hombre. Nuestro sumo gran sacerdote Jesús. Nuestro gran sumo sacerdote Jesús. Amén. El autor del libro de Hebreos, no me diga que usted sabe quién es porque nadie lo sabe. El autor del libro de los Hebreos nos explica en el capítulo 7 que en el sistema de sacerdocio del judaísmo antiguo, dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. No tenemos el mismo sacerdote de aquellos tiempos porque se morían. Se morían y venía otro, venía otro, venía otro, venía otro. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. O sea, tenemos un gran sumo sacerdote que es el mismo todo el tiempo. No le van a cambiar la administración y le va a tocar un jefe malo. No, es el mismo. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús vive para siempre. Eso quiere decir que Él está intercediendo por todos los que creen en Él y reciben su sacrificio. Él intercede por usted todo el tiempo cuando usted está durmiendo, cuando usted está luchando con el pecado, cuando usted se entrega al pecado y se lo goza. El Señor está pidiendo que le caiga el Espíritu Santo encima después. Y Jesús está pidiendo por usted constantemente. Jesús intercedió por los que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús vive para interceder, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin pecado, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Mi oración es que cuando nosotros nos damos cuenta de la misericordia que hemos recibido del Señor, que eso nos dé a nosotros un corazón de sacerdote. Un sacerdote, un corazón para interceder. Un corazón para presentar constantemente al Señor los casos más desesperados. Las causas más perdidas. Es específicamente en las causas más perdidas que, como dice el puertorriqueño, Dios se luce. Así que sí, intercedamos, pero siempre comencemos desde el punto de recordar que hay un sumo sacerdote que pide por nosotros constantemente y cuya vida y muerte en la cruz ha cubierto todo nuestro pecado. Amén. Ya. El equipo de adoración puede pasar al frente. Yo quiero que nosotros respondamos a esta realidad. Es por eso que cantamos después de recibir la palabra del Señor. Es correcto que nosotros demos una ofrenda de adoración al Señor. Yo no sé por qué, pero a través de toda la Biblia dice que al Señor le gusta cuando su pueblo le canta. Ya sea que usted cante como yo o que cante mejor como Emi o Desiree. No importa cómo usted cante, por alguna razón al Señor le agrada que su pueblo le cante junto. Al Señor le gusta la adoración corporativa.
Y vamos a tener una oportunidad para eso en esta mañana. Y vamos a hacer eso recordando el sacrificio que adquirió nuestro perdón. Y vamos a recordar ese sacrificio participando en la mesa del Señor.